Dios me les bendiga. Gusto una vez más de estar aquí para poder compartir y estudiar lo que Dios tiene preparado para nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos estarán viendo a través de las redes. Te mandamos un saludo y bendiciones. Vamos a comenzar a algo que Dios puso en mi corazón y prácticamente es como Dios trabaja y no como uno trabaja. Estuve pidiéndole a Dios y orándole que me diera algo, y a través de la oración yo le dije: Señor, pues esto es lo que yo quiero, y yo ya tenía preparado otra cosa, pero Dios a través de un mensaje me dio la respuesta. Yo estuve escuchando, no sé cuántos han escuchado al pastor Juan Radamés, y me puse a estar escuchando un mensaje del pastor Juan Radamés, y a través de ese mensaje me dio la respuesta el Señor. Y me dijo: tú vas a predicar lo que yo diga, no lo que tú quieras. Entonces me cambió toda la cuestión ahí, pues, y dije yo, pues, a darle lo que Dios quiere que le demos al pueblo. Y es la necesidad. Nosotros siempre vamos a estar necesitados de Dios. Los tiempos han cambiado, los tiempos están difíciles, los tiempos están duros, y es incómodo vivir a la manera como el mundo nos está empujando. Queramos o no, vivimos aquí y tenemos que sobrellevar todo eso. Ahora, como los cristianos que somos y hijos de Dios que somos, tenemos que estar precavidos y listos cuando el momento de la tribulación, la tentación, el problema llegue. Este mundo ha cambiado mucho, especialmente en esta generación, en estos días que nos está tocando vivir a nosotros, porque todo se ha vuelto difícil. Como decía, vivir en el ambiente que estamos, especialmente en este país. Hay mucho libertinaje de todo. Las leyes están cambiando en esta nación. Apoyan más lo malo que lo bueno. Pero esta noche yo traigo algo que Dios me dio para nosotros. Voy incluido yo también porque me bendijo mucho. Vamos a hacer este estudio de la palabra. Vamos a orar, ayúdeme a orar, esté ahí, cierre sus ojos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, tú eres el dador de todo. Y esta noche venimos ante tu presencia para que Dios nos hables, nos des lo que necesitamos en conocimiento, en sabiduría, para poder seguir caminando, Señor, en santidad a través de tu palabra. Guíanos pues esta noche. Y que cuando salgamos, Señor, salgamos con un corazón agradecido, entendido de lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vámonos hacia Lucas en el capítulo 17 de una vez. Todos ahí con su Biblia. Mire cómo han cambiado los tiempos hasta en la iglesia, pues porque casi nadie le gusta traer Biblias. Hoy con el celular, fíjese. La tecnología cómo nos ha desviado. Y yo no es por nada, pero yo tengo computadora aquí, tengo iPad, pero pues el iPad me la traje porque esta se me anda apagando, y dije yo, me la llevo y aquí estoy listo. Como dice el dicho, más vale, ¿verdad?, estar prevenido, ¿verdad? Entonces me traje el iPad. Si se me apaga esta, ahí me disculpan, pero aquí tengo esta lista, Pero no la ocupo ninguna de las dos para hacer la Biblia. Este es el que me desengaña. Y esta costumbre me la enseñó mi madre. Entonces vamos, Lucas 17, del versículo 26 y 27. Y nos vamos a enfocar en esto. Dice bien lo que le voy a decir. A mí me hubiera gustado traerle un mensaje, pues de los que se oyen siempre, ¿verdad? De los que Dios nos da como lluvia fresca, de bendición, pues, de milagros que los hemos estado estudiando, de que Dios nos va a dar fortaleza y nos va a hacer campeón y nos va a dar bendiciones. Todo eso es bueno, no me tome a mal.
Porque todo eso viene en el paquete de salvación. O sea, Dios siempre va a ver por nosotros, ¿ok? Pero lo que me dio Dios es acerca de la realidad que estamos viviendo, ¿ok? De la realidad. Y eso no lo podemos hacer a un lado, porque, pues sí, como le decía, yo puedo venir y traerle un mensaje, el que yo quería, de poderle emocionar a usted y que usted se alegre. Y que sí, todo eso va de la mano, como le digo. El motivo acá, al predicar la palabra de Dios, es de que usted se anime por si está un poco abajo, caído, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que Dios quiere, adaptado a lo que hoy día se está viviendo. Como dije, no podemos ignorar la realidad en la que estamos hoy en día, ¿ok? Entonces vamos allá. Usted mira el título, y el título dice: la maldad y la depravación del ser humano. Luego más abajo dice: los que salieron del Edén. Lucas 17, 26, 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, así como está el rotulito ahí, mire, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Y lo que pasó? Vino el diluvio y los destruyó a todos. Se lo voy a leer en la versión actual para que lo entendamos mejor. Dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. La Biblia lo reconoce como el Hijo del Hombre, Jesús. Dice: cuando el Hijo del Hombre, Jesús, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Cuántos quieren que regrese el Señor? Estábamos cantando que viene por una iglesia pura, santa, ¿verdad? Todos queremos eso. Qué bueno. Antes dice de que Dios inundara toda la tierra, perdón, cuando yo, el Hijo del Hombre, Jesús, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Juzgue usted. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en el arca y cuando vino la inundación, toda esa generación murió. Hemos estado y seguimos todavía de todo lo que pasó antes en esas generaciones y lo que se está viviendo en esta generación. Una de las cosas que va de la mano con la maldad que el mundo tiene hoy en día, no es la excepción, ya lo había antes, ¿ok? Todo lo que estamos viendo ya existió antes. La maldad desde un principio en el Edén comenzó y desde ahí ha venido día a día, desde ese momento, nunca ha desaparecido. El padre de la maldad siempre ha acompañado eso. Y una de las cosas que va junto con la maldad de hoy en día y que se ha visto a mayor escala es la depravación del ser humano. Caer en un vicio moral, eso quiere decir depravación. Mire, caer en un vicio moral del ser humano corrupto y degenerado que se revela constantemente en contra de Dios sin intenciones de no querer cambiar total e irradicalmente. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Mucho, mucho. Y cuando vayamos a través del estudio usted se va a dar cuenta por qué Dios me dio esto. Como le digo yo, a mí me hubiera gustado traerle uno de aquellos mensajes, ¿me entiende? Usted dice aleluya y me entiende, pero Dios dice, esto quiero. La depravación del ser humano va de la mano con una familiar de ella, ¿sabía usted? Un pariente de ella. ¿Sabe cuál es? Se llama la lascivia. Este es el deseo sexual con lujuria que siente una persona sin control alguno y que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosamente.
llevándolo a corromper su mente y su estado emocional. Esto es la lascivia. ¿Qué? Bueno, le estoy dando a conocer de lo que se va a tratar en sí y de lo que se está tratando hoy en día también. Se dice que bíblicamente nos encontramos, fíjese bien, se dice que bíblicamente, y para los que toman notas y a los que les gusta saber más y descifrar mejor las cosas que Dios tiene en la Biblia, es bueno, ponga atención. Se dice que bíblicamente nos encontramos viviendo en la última generación, conforme a todas las señales que están apareciendo alrededor del mundo hoy en día. ¿Ok? Jesús fue bien claro al haber dicho allá sentado en el monte de los olivos, cuando se juntó con todos los apóstoles y las multitudes. En Mateo 24:12, no lo mire, yo se lo leo, y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que está pasando. Okay, esto era proféticamente, el Señor estaba profetizando, y así ha sido, y así va a ser, y así va a continuar. Pues fue bien claro al decir que todas, fíjense bien, todas las características de los tiempos de Noé se iban a repetir antes de que Él regresara. ¿Cuántos quieren que regrese el Señor? No, pues antes de que Él regrese, nos va a tocar. Ok, por eso tenemos que estar listos. Ok, Señor ya nos dio salvación, estamos bajo su gracia, Él nos protege, Él nos bendice, Él nos cuida, todo es bien lindo. Pero la parte más difícil, mantenernos en santidad y poder y saber caminar en este mundo depravado que está hoy en día. La maldad se ha incrementado a un nivel agigantado, y entre esa maldad vuelve a resurgir entre el mundo, fíjese bien, esto que le digo, la depravación. El ser humano ha retrocedido más y más hacia el pasado. ¿Y por qué? El Señor lo profetizó. Por haberse multiplicado la maldad. Esto me conmovió mucho. Yo leo mucha historia de este país, y me encanta. Leyendo algo, encontré que dice que el presidente de los Estados Unidos, expresidente Abraham Lincoln, dijo una vez así: un pueblo que ignora su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. ¿Es cierto, sí o no? A este país se le olvidó. Y mire cómo está ahora. En qué situación caótica, depravada y corrompida está este país ahora. Se le olvidó los principios cristianos que fueron fundados. Y pues nosotros vivimos aquí. Tenemos que cargar con todo ese pecado, con toda esa maldición que acarrea este país ahora. ¿Y cómo le vamos a hacer? En santidad. Y para vivir en santidad hay que pagar un precio. Hay que acercarnos más a Dios. Hay que estudiar más la Biblia. Conocer más a Dios. No solo de oído. ¿Cómo fue que el mal se apoderó de la mente del ser humano? Miremos, lo voy a llevar. En su plan divino y el diseño que Dios tenía planeado al comenzar toda la creación original, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Vámonos desde un principio. ¿Por qué? Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En Génesis 1:2 lo dice. ¿Y cómo estábamos nosotros cuando Dios nos encontró? Dígalo. Desordenados, pues. Así como encontró la tierra. Porque antes de que Dios ordenara la tierra, había un desorden completo.
penumbras, oscuro. Y dice que después Dios comienza a preparar la tierra para que fuera la morada o habitación del hombre, del ser humano que él tenía planeado en su corazón hacer. Todo en su orden. Vámonos. Dice que en el primer día creó la luz. En el segundo día creó el firmamento, porque estaba oscuro. Puso la luz, puso el firmamento, las estrellas, la galaxia y todo. Y en el tercer día dice que la tierra y los mares son separados. Ya había, pero el Señor los separó. Mire qué bonito es que el Señor hasta le dio orden al mar: hasta aquí vas a llegar y ahí no pasas. Ya que se venga un maremoto, que se venga un tsunami, es porque Dios lo permite. En el tercer día, en el cuarto día, hizo el sol y la luna y los llamó lumbreras. Y nos gozamos, ¿eh? Si no hay sol, imagínense, solo la noche y la noche y la noche. El Señor todo lo hizo bajo el orden. El quinto día, Dios creó los peces y las aves. Como hay agua y hay firmamento, pues dijo el Señor, peces y aves. Pero en el sexto día, el Señor dijo: tiene que haber algo que se mueva aquí. Entonces creó los animales y por último creó al hombre, al ser humano. Dice bien, aquí van a haber 3 números claves en esto. Usted ha leído acerca de la numerología del Señor en la Biblia. Los números son claves, ¿eh? En el sexto día, el 6, que se le quede de memoria, el 6 nos representa a nosotros como seres humanos, como hombre. Y cuando la Biblia habla del hombre, ahí está incluida la mujer también, porque ¿de dónde salió la mujer? Del costado del hombre, ¿ok? Entonces el 6 es clave, ¿ok? Número de hombre, imperfección. Y en el séptimo día, Dios descansó. Séptimo, número 7. ¿Qué quiere decir el 7? Quiere decir, perdón, completo, algo perfecto, algo correcto. ¿Entiende? El 7 es clave. Pero mire, el número 7, como le digo, es clave. En 7 días terminó Dios. Todo lo hizo en 7 días. Y también son 7 cosas que Él hizo después para diseñar todo lo que iba a envolver la creación que Él hizo, que fue el ser humano. Y hizo 7 dispensaciones en la Biblia. ¿Usted ha oído acerca de las dispensaciones de Dios? ¿Cuántos han oído? Levanten la mano. Pues yo la había oído, pero nunca me había interesado estudiarla. Por eso que le digo que el Señor me dijo: lo que yo quiero vas a dar. Las dispensaciones a través de la Biblia son 7. Fíjese, 7. Perfección. 7 es perfección. ¿Qué quiere decir dispensación? Es una forma de vida que Dios creó para cada tiempo, en la cual Dios dice: al final reunirá en una sola dispensación las cosas todas juntas en el regreso del Señor Jesús al final. ¿Ok? Son 7 dispensaciones, se las voy a decir, apúntelas. La dispensación número 1 es la de la inocencia, o sea, antes de la caída del hombre. Número 2, la conciencia, después de la caída hasta llegar a Noé. La conciencia. Número 3, el gobierno humano que el hombre ejerció, y esto fue desde Noé a Abraham. Número 4, la dispensación de la promesa. Esto comienza de Abraham en adelante. Número 5, la dispensación de la ley. Es
desde Moisés hasta la venida del Señor Jesús. Y número 7, la dispensación del período de la gracia, que comienza desde el libro de los Hechos, cuando aparece la iglesia en su plenitud. Nosotros, la iglesia, vivimos bajo el período de la gracia, después que nuestro Señor nos dejó. Ese será el 6. El 7, la dispensación del reino milenial. Casi no se predica del reino milenial. ¿Se ha dado cuenta? Pero es una verdad en la Biblia. El reino milenial es el reinado en Cristo en los 1000 años después que Él venga por su iglesia. Y eso está después de la tribulación, cuando el Señor viene, y luego nos vamos con Él, nos reparte todas lo que es para todos nosotros, los galardones, y después regresa con nosotros a gobernar la tierra en el reinado de 1000 años con Él aquí en la tierra. Esto casi no se predica. Bueno, en cada una de estas dispensaciones la maldad se ha ido multiplicando y seguirá multiplicándose. Estábamos en la dispensación de la gracia, ¿ok? En todas las generaciones que vivieron en ese tiempo y la dispensación en la que estamos viviendo hoy, que es el periodo de la gracia, como decía, no es la excepción. Miremos a nuestro alrededor día a día y nos daremos cuenta qué está pasando con esta generación, que cada día se pierde cada día más y más en la maldad. ¿Es cierto, sí o no? Entonces, ¿por qué Dios va a hacer a un lado la realidad en la que hoy estamos viviendo? Ok, vamos a estar en la iglesia, vamos a estar escuchando la palabra, sí está bien, pero ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa con los que no están convertidos en el Señor? ¿Qué pasa con nuestros familiares que no han llegado al Señor? ¿No nos interesa? Este es un llamado para nosotros. Comencemos con la dispensación. En la dispensación número 1, que les dije, es el periodo de la inocencia. Fíjense cómo va todo de la mano. Cada quien cuando nace inocentemente. ¿O no es cierto? Sin maldad. Pero da la casualidad de que cuando nacemos ya traemos esa semilla ahí, desde aquel inicio. Y tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. ¿Y qué es lo primero que aprendemos? La maldad. Porque lo bueno nos cuesta hacerlo. Si no hacen ejemplo cuando los niños están chiquititos y comienzan a caminar y comienzan a tirar y a quebrar todo. Y usted le dice, lo regaña, pero él sigue haciendo. Y cuando usted le dice, si no te portas bien, no te voy a dar. Un niño no entiende eso, porque eso ya está dentro. La maldad ya viene en el paquete. Fíjese. Todo estaba creado y diseñado para el hombre en la primera dispensación, en su inocencia. En esta explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios, porque no hay lugar aquí para la especulación humana. Esto es todo lo que el hombre jamás ha sabido y jamás sabrá acerca de ello en este mundo. Isaías lo dijo así, capítulo 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todo. O sea que Dios es el creador de toditito. ¿Ok? Aquí donde vivimos es de Dios, pues. El suelo que pateamos, Él lo creó. El aire que respiramos,
Todo es creación de Él. Todo estaba hecho solo para que el hombre en su inocencia, colocado en un medio ambiente perfecto, un huerto plantado por el mismo Dios, llamado Edén, que quiere decir en el idioma hebreo lugar de delicia. Mira qué lindo hubiera sido. Ay, y mire, valga la redundancia, el nombre que me puso mi mamá, como dicen. Adán me puso. Imagínense. Y yo aquí cuando me hice ciudadano de aquí, pues naturalizado, me dijeron, ¿se quiere cambiar el nombre? Y dije yo, aquí hay chance. Pero no, dije, voy a respetar la voluntad de mi madre. Y como mi padre se llamaba así también, y vengo yo y a uno de los hijos le pongo a Adán también. Mire pues. Pero bueno, y fíjese que la palabra Adán, ¿sabes qué quiere decir? Polvo, tierra. Todo tiene su significado en la Biblia. Por cuidado cuando le ponen nombres a los hijos. Cualquier nombre en la bíblico, investigue primero qué quiere decir. Y dice que muchos les han puesto Caleb a sus hijos. Y Caleb quiere decir perro. Pero bueno, eso es otra cosa. Vámonos directo. Dice que lo puso en dicho lugar no para vivir ociosamente, sino para que lo guardara, ejercitando su cuerpo y su mente y su alma en compañerismo con su ayuda idónea. Mire qué bonito. Ese pobrecito estaba solo. Y dijo Adán, y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer la ayuda idónea, pues. Y lo durmió. Mire, ese fue la primera operación quirúrgica que hicieron el Señor, el doctor de doctores. Le abrió y de ahí le sacó la mujercita. ¿O no es cierto? El primer doctor en la historia. La ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Ni modo, José. Vamos a ir viendo qué hacemos. Amor, dice, y servicio a su Dios y su Creador. Todo fue para que Él hiciera todo eso. Le dio todo el Señor, pues le dio su doña. ¿Me entiende? ¿Y qué doñas, No se rían. Son lindas. Dios las creó lindas, a todas, todas. Pero solamente la que tiene Dios en su corazón. ¿Ok? Yo doy parte de eso por mis hermanas. Pero ¿qué pasó después? Por causa de la desobediencia, el hombre cae y Dios hace que caiga el ser humano en muerte física y espiritual por haber caído. Muerte física y espiritual. Si no hubiera pasado eso, no, hombre, yo ahorita estuviera pensando qué voy a hacer 100 años más adelante. Si muchos llevaban hasta 100, 200, 300 años. Pero por causa de la desobediencia, nos cortaron la vida ahí, pues. Física y espiritualmente alejados de Dios. Por eso no se asuste cuando ya llegue a los 40 y cuando se agache y oye que le hace. Comienza a morir de a todo. El ser humano al desobedecer cae sobre una maldición, ¿o no es cierto? Y a la vez sobre una promesa que Dios hace. Allá en Génesis 3, 14, 19. Usted lo puede leer ahí. Mire, se lo voy a leer. Del 14 al 19. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho te arrastrarás, andarás pues, ¿y qué dice? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Sigamos más adelante. Y luego dice, y pondré enemistad entre ti, mire qué clave, pondré enemistad entre tú y la mujer. Porque ¿a quién engañó la tal Satanás? ¿A quién? A la mujer. El Señor dijo, pues me la voy a desquitar. Voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire cómo es. Cuando miramos una culebra, ¿qué es lo primero que damos? Volarle la cabeza,
porque ahí está el veneno. Y si no la agarramos nos pica. Y Dios ya lo sabía. 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido, casadas. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, no tú en él. Todo en orden, todo en el bajo el orden. Cuidado, con ser cabeza. Dijo una doña por allá, yo no soy cabeza, pero sí soy la nuca, porque sé cómo moverlo. Mentira del diablo usted. Pero fíjese, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿O no está maldita la tierra, sí o no? Pues mire lo que está pasando por todos lados. Matazones por todos lados. Aquí no necesitamos una guerra en este país. Ayer se soltó un loco matando otra vez. No necesitamos guerra. Aquí tenemos a los terroristas. Aquí está la maldad multiplicada. Y cuidado, yo hasta a veces la pienso para ir al Walmart o para ir a un mall, porque no se va a soltar un maníaco ahí disparando. ¿Es la realidad o no? Bueno, de esto se trata, de esto. Y le dijo al hombre, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. ¿O no es cierto, hombres? Uy, cómo duele cuando uno trabaja demasiado. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo, la tierra será maldita. Pero en el 18 dice, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Y le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué le dijo? Hasta que vuelvas, hasta que te mueras pues y regreses de donde yo te hizo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el significado de mi nombre? Tierra, al polvo. Y luego le dice, ¿por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin Cristo, sin Dios, somos polvo. ¿Qué dijo el Señor al principio? Le dijo a la culebra, dicen ahí, ¿verdad? Le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Y de dónde nos hicieron? ¿Y sin Cristo somos? ¿Y cuál es la comida preferida de la culebrita? ¿Quiere seguir siendo polvo? Pues hay muchos que eso es lo que pasa. Pedro, el apóstol Pedro en su carta dice que nosotros somos piedras vivas. Para llegar a ser piedras vivas hay un proceso de polvo a piedras vivas. Ahora dirá usted, no es coincidencia esto, ¿no? Del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a regresar. Pero si vamos a regresar al polvo, vamos a regresar y ser polvo santificado. Ese no se lo come la culebra. Pues ya está limpio. Bueno. En el versículo 15 Dios da la promesa así, ¿se acuerda? Y dice, la simiente de la mujer redimirá al hombre caído por la maldición. Simiente que viene de la palabra semilla, en donde Eva da origen a la producción del ser humano. Comienza la procreación cuando ella tuvo hijos. De la palabra simen, simiente, semen, que es la combinación de espermatozoides y fluidos producidos en el aparato genital del hombre. Semen, simiente, semilla. O sea que cuando un hombre procrea con una mujer, inyecta la semilla para que produzca. De allí la simiente de la mujer Eva, la descendencia de Adán y Eva, comenzaría la nueva generación. La generación de la inocencia se perdía en ese momento. A pesar de que Dios había maldecido a la serpiente, Satanás,
Este seguía acechando y ahora lo haría con la descendencia de Adán y Eva. Siempre ha querido obstruir el plan divino que Dios diseñó para nosotros, el ser humano, en querer inyectar el mal en el corazón de la creación. ¿O no es cierto? Cuando más nos acercamos a Dios, más nos está poniendo trabas y trampas. Porque acuérdese, el día en que usted le entregó, ¿cuántos le entregaron su vida a Dios? Como muy poquitos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cuántos le entregaron su vida a Dios? Vámonos, ya despertaron. Cuidado, no se van a quedar haciendo polvo, ¿eh? Pues mire, lo que pasó, que siempre ha querido obstruir y él siempre va a querer obstruirnos, pues, porque sabe que desde el día en que le entregamos nuestra vida al Señor, nos volvimos enemigos de Él. Porque antes éramos títeres de Satanás, ¿no es cierto que éramos títeres de Él? Él hacía con nosotros lo que Él quería. Ve a hacer mal allá y ahí íbamos. Habla mal allá y allá íbamos. Mira mal, todo. Bueno, ¿qué pasó después? Comenzó a inyectar el mal en el corazón. Continuó, Satanás continuó, no estaba a gusto, ya estaba maldecido. ¿Qué pasó después? Nace Caín y Abel. El ser humano con su mente ya contaminado, con el mal dentro de su corazón. Miramos después lo que Caín hizo y usted ya sabe la historia. Lo que le hizo a su hermano Abel. El hombre comienza ya, mire, conociendo lo que es desobediencia, heredado ¿por quién? ¿Por quién? Por sus padres. Y no, Eva y Adán fueron desobedientes y vinieron estos y también uno de ellos cayó. Es herencia. A aplicar ahora a ellos el mal. Y ustedes conocen todo lo que sucedió, como le digo, entre estos dos hijos de Adán y Eva. Comienza el mal a reinar. Para ese entonces, cuando Caín hizo lo que hizo con su hermano, el perder a Adán y Eva a su hijo Abel ha de haber sido doloroso, ¿no? ¿Usted qué cree? Madres, para una madrecita es duro perder un hijo. ¿Cuánto no debe haber llorado Eva? ¿Por qué? Pues es que le dolió. No le cayó la maldición de la preñez, pues, y ustedes lo comparten junto con ellas cada vez que nace un baby. No, yo digo, nos salvamos, José. Imagínate si nos hubiera puesto eso el Señor. Si nosotros con una gripita, los hombres son bien cobardes, ¿eh? No, yo me quito el sombrero por las mujeres, son más campeonas que uno. Aguantan. Y mire qué bien han aguantado la humanidad con esa maldición. Para ese entonces el perder a Adán y Eva, a su hijo Abel, fue duro. Dios permite después de todo eso un tercer hijo en ellos, allá en Génesis 4:25, donde Eva dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. ¿Y cuál fue su nombre? Set. En Set, la simiente espiritual es renovada. ¿Sabe usted? Dijo, pues voy a darles a que me conozcan más, porque se habían muerto espiritual y físicamente sus papás. Pero Dios dijo, la simiente espiritual la voy a renovar. Y da inicio a la línea mesiánica bajo el orden de Dios. Set da inicio a la línea mesiánica. ¿Usted sabe cuál es la línea mesiánica? Mesiánica, Mesías, la línea por donde Cristo vendría, pues. Ahí comienza. Con él inicia. No inició ni con Caín ni con Abel, sino que con Set. A la tercera es la vencida, dice uno, ¿verdad? Pues mire, con el tercero Dios comienza la simiente espiritual, la línea mesiánica bajo el orden del Dios. Y el diablo, mire, como siempre quiso obstaculizar esto desde un principio. Ya lo sabía. Va a ser que a lo mejor Dios quería que Abel fuera y aquel lo mató. Pero qué sorpresa,
ya Dios tenía preparado el tercero, Set. Y comienza la línea mesiánica después con Noé y después con Abraham y luego viene Isaac y luego le sigue Jacob y después le sigue Judá y luego viene David y desde la línea de David nace Emanuel, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Redentor. ¿Se da cuenta cómo Dios, el plan perfecto de Dios, se me metió por el camino, pero no se va a salir con la suya? Y dijo, la simiente de la mujer le va a dar en todo el coco. Y así lo está haciendo. Y así lo hizo en la cruz. Derrotó al diablo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Derrotó la muerte. Muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros ya más. Pero Dios a la vez continuó su línea mesiánica, mire, de donde iba a venir el Mesías, Jesucristo, formando una serie, fíjese bien, mire, todo en orden. Lo traigo para que usted conozca cómo el Satanás, Dios comienza una línea mesiánica y Satanás comienza la línea satánica. No se quedó atrás. Forma una serie de patriarcas el Señor antediluvianos, o sea, patriarcas antes del diluvio. O sea, pongámosle como líderes, pues, desde Adán hasta llegar a Sem. ¿Quién era Sem? Uno de los hijos de Noé. Uno de los tres. De Set, del hijo de Adán y Eva, el tercero, patriarcas. Antes del diluvio, antediluvianos, sale Enós, de Enós sale Cainán, de Cainán Mahalaleel, y de Mahalaleel sale Jared, y después viene Enoc, y después de Enoc viene Matusalén, y después de Matusalén viene Lamec, después sigue Noé, y de Noé, por donde iba la línea mesiánica, de Set a Sem. Así es como Dios comienza a preservar la simiente de los justos. Él escoge ya su equipo. Y así es, nos está escogiendo a nosotros. Él está escogiendo su equipo. Yo siempre he dicho, Dios no es Dios de multitudes. Mentira. No se sorprendan porque hay iglesias de 2,000, 3,000, 4,000. ¿Cuántos nacidos de nuevos hay ahí? Nomás les están adobando el gusto emocionalmente. Pero cuando oyen esta palabra, no les gusta, porque esto es realidad. Esto abre los ojos espirituales a no creerse de que ya soy salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera. Mentiras del diablo. Pero Dios a la vez continuó esa línea mesiánica con los patriarcas. De Enoc a Matusalén. Fíjese bien, Matusalén, que le quede ese nombre, no se le va a olvidar. Y hace la simiente de los justos, pero Satanás seguía en el acecho, trabajando en su línea satánica para seguir contaminándonos con el mal y así alcanzar a toda la humanidad y generaciones venideras y por venir. Esa fue la primera dispensación. Vámonos a la segunda dispensación, llamada la antediluviana, o sea, la dispensación antes del diluvio. Esta se llama la dispensación, ¿qué dije? De la conciencia. Ya el hombre ya estaba consciente, ya tenía conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Es el juez que llevamos cada uno dentro de nosotros. Cuando usted hace algo malo, como cristiano, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos redarguye y dice: estás mal, arrepiéntete. Pecaste, arrepiéntete. Y es mejor que nos arrepintamos y pidamos perdón, porque pecado acumulado y no declarado, ay, cuidado, te lo come Satanás.
Cuando usted tiene un montón de pecados ya acumulados y no son declarados, ay, polvo. Bueno, sigamos. La conciencia, esta comienza desde la caída, desde ese momento hasta llegar hasta Noé. De la generación de Noé en adelante, todos ya eran conscientes de lo que estaban haciendo. Todos conocían a Dios igual como los de lo de la inocencia en los tiempos de Noé. En esta segunda dispensación da inicio con la promesa del versículo 15 allá en Génesis. ¿Se acuerda? Cuando dice que él pondría enemistad entre la mujer y Satanás. Aquí es donde empieza la senda de la simiente. Da inicio a la línea mesiánica de Cristo, el Redentor prometido. ¿Por qué? Porque de una mujer vendría el Redentor tal y como Dios lo dijo. Del tercer hijo de Eva al hijo de María. Dios dijo, no voy a aplicar el 6 en María. Para nada. Porque el 6 es número de imperfección. El 6 dijo el Señor, el ser humano no sirve, me va a fallar todo el tiempo, pero ya lo hice. Y Dios dijo, no, con María va a ser diferente. Pero así también da inicio también la maldad. Y dice que en este periodo se multiplicaron los hombres y toda la humanidad. Y es cuando comienza a abundar la iniquidad, lo malo, la pervertidad, la corrupción. Toda la tierra se llenó de violencia en el tiempo de Noé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Esta generación da en su apogeo luz a la depravación moral en la tierra. La corrupción comenzó a invadir la humanidad. El mal da su fruto en su total plenitud. Acuérdense que el mal se fue heredado de uno a uno. Miremos. El espíritu maligno de Satanás comienza a hacer estragos en el corazón del hombre, mire, hasta en el día de hoy. Génesis 6, lo quiero llevar a Génesis 6, capítulo 6, del versículo 1, 8. Léalo ahí conmigo. Agarre su Biblia y si no tiene una se la compro. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ponga atención, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pues las mujeres son hermosas, especialmente las hijas de Dios. Y aquí está hablando de las hijas de los hombres, eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué dijo esto? Porque en el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios, vamos a aclarar esto, ¿quiénes eran los hijos de Dios en ese entonces? Y dijo Jehová, que estos hijos de Dios agarraron y vieron las hijas de los hombres en la tierra muy hermosas y las hicieron para ellos mujeres y las escogieron entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Y dijo Jehová, mi espíritu no más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dijo Dios y tiró y dijo, mas serán sus días. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Y Dios ya lo había dicho, les voy a dar 120 años de chance para que cambien. ¿Cuánto nos ha dado a nosotros ahorita? Desde que yo tengo mi edad y de todos los que pasaron, la humanidad lleva más de 2000 años desde que se fue el Señor
en el periodo de la gracia, dándole chance a la humanidad para que cambie. Pues así como cambié yo, cambió usted. Así Dios está esperando con los demás. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios. Cuando dice se llegaron, quiere decir que se metieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres en la tierra y les engendraron hijos. Mire, la primera aberración, depravación del ser humano. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente mal y mal y mal. Y se arrepintió Dios, mire, ¿qué hizo? Capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dije yo? Guarda el número 6, el 7 y el 8 que son claves. Capítulo 6, versículo 2. ¿Y qué dijo Dios? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba fallándole a Dios. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué coraje el que ha de haber tenido Dios en aquel entonces. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y nosotros qué? Hemos hallado gracia entre los ojos de Dios también, pero no por mucho tiempo. Conozcamos quiénes eran estos hijos de Dios que se metieron con los hijos de los hombres. Vamos a Job, agarre su libro y mire a Job, desengáñese. No solo me escuche lo que yo diga, abra la Biblia para que mire usted, ¿ok? Job capítulo 1 versículo 6 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino también junto con ellos? Pues ahí estaba aquel de Metichet, mire. En la versión actual lo entenderíamos así: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, o sea que Dios se reunía con sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los ángeles. Llegó también Lucifer, el ángel acusador. Pues como era reunión de ángeles, aquel según dijo, yo todavía soy ángel, pero aquel era ángel caído, porque ya tenía su grupo aparte. Bíblicamente se sabe que hubieron ángeles que se rebelaron en contra de Dios, ¿o no es cierto? Satanás se rebeló contra Dios y se llevó un montón junto con él. Mire, valga la comparación. Qué feo es eso. Cuando alguien contamina a otro y se lo lleva, y no se llevan uno, se llevan 3, 4, 5. Así hizo este. Segunda de Pedro, para aclarar más, capítulo 2, versículo 4. Miremoslo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quiénes son esos ángeles? Los caídos, los que se rebelaron junto con Satanás. Pues estos son los que bajaron a la tierra y vieron a las hijas de los hombres y las seducieron y se metieron con ellas. Mire cómo es la cosa, pues. ¿Usted sabía que la mujer cae por el oído? Porque el hombre, no, pues nosotros ya somos de Dios, pero el hombre que es tremendo, cuando comienza a endulzarle el oídito a la mujer, mire, le promete, ¿quién no le promete? Y la mujer cae, ¿o no es cierto? Mujeres, porque el hombre es bárbaro, pero el hombre también tiene lo suyo. Nosotros caemos por la vista. Y mire, estos les endulzaron el oídito a las hijas de Dios, mire, y se metieron con ellas, las engañaron y de ahí nacieron estos
bárbaros. Estos fueron los hijos de Dios que, enviados a la tierra por Satanás en forma de seres humanos, engañaron a las hijas de Dios y pervirtieron la genética humana. Y es aquí donde nacen estos gigantes que habían en ese tiempo, que se les llamó Nefilim. Pervirtieron la genética humana hecha por Dios. Ángeles caídos engañan a las hijas de Dios y se pervierte la genética humana. Nacen estos deformes, gigantes, feos. ¿Qué quiere decir? Nefilim, violentos, toscos, agresivos, eran bestias, pues. Algo fuera de lo común de lo que Dios creó. Seres mitad humanos y mitad divinos por la forma en que fueron creados, procreados. Anteriores al diluvio, resultado de la unión entre las hijas de Dios y ellos. Estos fueron los tales valientes que dicen los versículos y varones de renombre de los que Génesis dicen en el versículo 4, capítulo 6. Judas los menciona, el hermano del Señor allá en Judas. Vamos al evangelio de Judas, en el versículo 6. Acuérdese que Judas nomás es un solo capítulo. En el versículo 6, antes de llegar a Apocalipsis, ahí está. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, los que se rebelaron contra Dios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para estos son los que hizo el infierno Dios, el lago de azufre, para ellos y para Satanás. Pervirtieron la genética. Mire, cuando el ser humano ha hecho esta aberración, cuando comenzaron, se regó. Es como una pandemia, pues. Resultados muy malos genéticamente ha surgido en toda la humanidad. Al caso de que aparezcan deformaciones y enfermedades en el ser humano al nacer, ¿o no es cierto? Hace desarreglos genéticos el hombre y después se pregunta: ¿pero por qué Dios? ¿Y Dios qué tiene que ver con lo malo que nosotros hacemos? Por la depravación, la lascivia del ser humano al cometer y hacer depravaciones sexuales entre la creación humana, como lo explica Romanos. La ira de Dios regresará contra esta generación una vez más, hermanos. Esta generación que estamos viviendo, por la depravación que ha habido. Ya la había habido en aquel entonces. Mire lo que hicieron. Y la gente sigue y sigue y sigue. Le voy a leer Romanos capítulo 1 del 18 al 32 y me voy rápido para ahorrar tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Versículo 21, el capítulo 1 de Romanos, estoy leyendo. Y dice: pues habiendo conocido a Dios, ellos conocían de Dios. Y hoy conocen de Dios. Usted le pregunta a alguien: ¿crees en Dios? Sí, dicen. Más que se hacen, solo cuando les conviene. Y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira qué pasó después. 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira el cambio aberrante que Dios hace. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa ahora? Están deshonrando todos sus propios cuerpos. Versículo 25.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Adoran lo creado y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice amén. Vers 26. Por esto que hicieron y siguen haciendo hoy en día, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún, mire lo que pasó. ¿No se le hace familiar esto? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué pasa? Mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, estos no se quedaron atrás. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y ahí bla, bla, bla. Y ahí le dice todo hasta el versículo 32, léalo. Y usted dirá, ¿qué pasó? Primero se nos metió Babilonia con una gran confusión de religiones y sectas. Usted sabe que Babilonia quiere decir confusión. Y Dios los tuvo que destruir allá cuando quisieron hacer la torre de Babel, ¿se acuerda? Confusión. Y los confundió todos y les dijo, los voy a confundir, y les dio diferente lenguaje. Eso es, Babilonia quiere decir confusión. Se les mete la confusión. Aquí en este país quitan las oraciones de las iglesias y se les mete Satanás por todos lados. Y ahora pregúnteme por qué sale tanto loco disparando y matando niños en los colegios y en las escuelas. No es coincidencia, hermano, el mal. Y mire qué pasó. Dios los entregó a una mente reprobada y lo sigue haciendo. Tú le das la espalda a Dios y Dios te deja solo. La versión actual sonaría diferente. Mire, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pero bueno, yo digo, ¿qué nos pasó? Quitan las oraciones de las escuelas y se mete una tremenda confusión. Satanás se apodera de todas las mentes. ¿Y hoy qué? Se nos metió Sodoma. Estamos llenos del espíritu maligno satánico del sodomismo. Y vivimos aquí, nuestros hijos van a la escuela. Así es que a usted le toca, a mí, a usted, ver por nuestra generación, sus hijos, los nietos. Nosotros, como quien dice, ya vamos de salida, pues. Pero no estamos exentos de ese pecado. Porque me di cuenta que un hermano estaba en la iglesia, iba todos los días, servía, oraba, y de repente, tenía su debilidad, era engañar a su esposa con sus mujeres y todas. Pero al rato se le volteó, como dicen por allá, la tortilla y le engañó con un hombre. Y dice que era hermano, era polvo. Se lo comió Satanás. Dios se entristece y se enoja porque Él sabe que el mal sigue haciendo estragos en lo que Él creó, el ser humano a su imagen y semejanza. Solo el obsceno y perverso matrimonio en aquel entonces de ángeles caídos con espíritus malignos, con mujeres humanas, parecería justificar la dureza del juicio que Dios tenía preparado. Pero no, ya Dios tenía de antemano preparado el juicio del diluvio para esta generación en ese tiempo. ¿Y sabe por qué? Miremos la primera señal que Dios le dio a Noé. No le dio, tienes que hacer el arca, sino que le dijo, ya Dios tenía preparado una profecía a través del nombre. ¿Sabe de quién? ¿Se acuerda que le dije que guardara el nombre de Matusalén? ¿Y sabe qué Matusalén quiere decir? ¿Qué significa? Cuando muera será enviado el juicio.
Él vivió, ¿cuántos años vivió Matusalén? No, por alto, yo me acuerdo que las viejitas de aquel entonces, mi abuela decía, este está más viejo que Matusalén. ¿Y quién es ese tipo? Decía yo. Vea que era un dicho que usaban los de antes. Y su nombre quiere decir, cuando muera será enviado el juicio. Muere Matusalén y comienza el juicio para esta generación y comienza el diluvio. Entonces Dios le dice a Noé, tienes 120 años. ¿O no dijo así el Señor? 120 años para que se arrepientan. Y comienza a hacer el arca. Ya Dios tenía preparado todo y es aquí que Noé comienza a predicar la justicia durante esos 120 años. Prepara el arca y amonesta y predica del juicio venidero, como lo dijo en Génesis 6:3, que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas sus días serán 120 años. Y Noé hizo caso. Dice que el Señor era así con Noé. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Juicio viene. Esta segunda dispensación, la de la conciencia, terminó en juicio. Y así va a terminar esta, porque esta es la de la gracia. Y el Señor ya no va a venir como vino en la primera vez, misericordioso, amoroso. ¿O no así vino el Señor? Hoy que regrese va a regresar como juez, a juzgar a las naciones. ¿Ok? Tomemos ventaja de la gracia. Vayamos todos aquellos que no conocen al Señor y digámosles el juicio que viene. Si lo hizo con aquellos, también lo va a hacer con nosotros. Pero ¿qué pasó después que Noé y sus hijos se salvaron? Eran 8. ¿Y yo qué dije? Los números son claves. 6, 7 y ahora es el 8. ¿Y qué quiere decir el 8? Número clave. Quiere decir fertilidad abundante. Se supone que los hijos de Noé tenían que multiplicar y fructificar la tierra. Lo hicieron, pero no lo hicieron de la forma correcta. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Les dio el mandato. En el pacto que Dios hizo con Noé, en Génesis 8:21 dijo, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, después de que destruyó todo lo que hizo en el diluvio, dijo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón, mire, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El mal ya viene heredado. Dios sabía de antemano cuando dijo que el intento del corazón del hombre sería siempre malo desde su juventud. ¿Cuántos malos habíamos allá afuera? Yo era uno. Esta dispensación se siguió depravando y corrompiendo una vez más por causa de la maldad que ya existía en el corazón del hombre, de uno de los hijos de Noé más adelante, que se llamó Cam. ¿Qué pasó con Cam? En el capítulo 9, después de que Dios hizo el pacto con Noé, sucedió una vez más la maldad y la depravación. Corre en nosotros, corre en la humanidad. Sea como sea, la maldad depravada, tarde o temprano, se manifestará en más de alguno, especialmente hoy en día en la iglesia, en aquellos que no han nacido de nuevo, en las iglesias, y se dan a conocer tarde o temprano lo que son. Ya no se digan los de allá afuera, los del mundo. Primera de Juan 3:9, ya para terminar voy aterrizando, dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Terminamos. Génesis 6:6, el Señor dijo,
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón y dijo: los voy a borrar de la faz de la tierra. Usted tal vez se preguntará, con todo esto, con todo, mire, con todo lo que hemos estado hablando, lo que pasó en los tiempos de Noé y lo que está pasando hoy en día, ¿por qué Dios no termina con toda la maldad que hay? Pues usted dice, ¿por qué Dios no acaba con todo esto? ¿Sabe por qué? Porque Él faltaría su palabra. Porque si Él lo hace, nos vamos nosotros también de pila, como dicen los dominicanos. Y ahí nos arrastra a todos y se acabó todo el plan de la última dispensación, que son los 1000 años del Señor. No, todo va bajo el orden de Dios. Terminaría con todos, hasta con los todititos los que rechazan a Jesucristo, y nosotros nos vamos ahí también. Pero como Dios no es así, arrebatado, porque la palabra dice, porque no hay ni uno, razones tiene el Señor para hacerlo, y no es el Dios poderoso, pues Él en su soberanía puede hacerlo mañana si quiere, pero dice Él que no hay ni uno bueno en el mundo. Esa es la excusa, esa es la razón. Porque Romanos 3, 10, 12 dice, se lo voy a leer ya para irnos. Capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y nos hemos desviado, a una se hicieron inútiles. ¿Cuántos inútiles hay aquí? No, la palabra dice que somos siervos inútiles, pues. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos llevamos la semilla satánica de la maldición, que si no nos cuidamos y nos alejamos de Dios, da fruto. ¿O no es así? Deje de venir a la iglesia, no se congregue ya más, y caiga en la mentira de aquellos que dicen: yo no voy a la iglesia porque Jehová es mi pastor, y como Él es mi pastor, no voy a la iglesia, no necesito ningún pastor y me quedo en casa. Mire la mentira del diablo. Te alejas y te conviertes en polvo, y te conviertes en el cornflake de Satanás. Por eso es que no termina con la maldad. Estamos en el periodo de gracia y Dios está esperando que muchos se arrepientan. En la generación de Noé les dio 120 años para que lo hicieran. ¿Podrá llegar esta generación a sobrevivir sobre el juicio que se acerca? Nos estamos matando unos con otros. Mira allá de aquel lado en el Medio Oriente y allá por Rusia. Allá comenzó. Ya se comenzaron los terroristas aquí a matar gente también. La maldad en el corazón. Segunda de Pedro 3:9 dice, y termino: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa. ¿Por qué? Como algunos suponen. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Y el que la hace la paga. Y no te vas a quedar con esa. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Por eso no acaban con el mal. Como en los días de Noé, así será la venida de Jesús. Con esas aberraciones que hicieron los ángeles caídos con las hembras, contaminaron la genética humana, y ahora la gente se pregunta: ¿por qué mi hijo nació así? ¿Por qué mi hijo nació con SIDA? ¿Por qué mi hijo nació diabético? Porque todo está en el descontrol y la depravación del ser humano. Todo corre en la sangre genéticamente. Acuérdense, en la sangre es la vida y la muerte. La ciencia dice de que por causa de las aberraciones del hombre suceden las enfermedades en el ser humano, y todo lo acarreamos por herencia. Si no, pregúntese cuando usted va al doctor, ¿y qué le dice el doctor? ¿Cuántos murieron de cáncer en su familia? ¿Quieren saber la historia? Para poderle dar un diagnóstico. Mire qué herencia lo que nos dejaron nuestros abuelos. ¿Verdad? Así es. Esa es la realidad de hoy en día. Y algunas veces las enfermedades se desarrollan en uno mismo, a pesar de que no las tiene, por desobediencia, negligencia. Échele usted bastante al pozole y al puerquito y a los tacos de carnitas, y
Y usted dirá, y va a ver cómo no le va a salir una diabetes de hasta pasado para mañana, y esa va a ser la herencia que le va a dejar a sus nietos y a sus hijos. Todo es genético, todo está en la genética. Hombres que depravan y descomponen. Mire, yo tenía un bandido que trabajaba conmigo, que era de un rancho, y él se galaneaba diciendo lo que hacía con las terneritas que le dejaban a cuidar. Malvado. El hombre. Estas hicieron lo mismo. Y usted no sabe lo que hicieron los que vienen. La generación de Noé en adelante. Ya vi eso. Así que no se sorprenda de lo que hacen todos los que están más torcidos que un banano allá afuera. Con eso de la homosexualidad. Con toda la basura que le quieren meter a nuestros hijos. Ya eso ya existía. Ya se nos metió Sodoma aquí. Y sigue porque va por todo. Mire México, ay México lindo y querido. ¿Cómo se les ha metido eso también? Y ahí va para allá abajo todo. Ahí va la simiente satánica. Esos fueron los que salieron del Edén. Su final fue el juicio del diluvio. Pero ¿qué pasó con Noé y su descendencia? Y como dijo aquel, lo veremos en el próximo capítulo, en el mismo canal y en el mismo lugar aquí en la iglesia. Si Dios me permite, lo sigo después. Amén. Póngase de pie. Nos retiramos. Disculpa que me haya pasado un poquito de tiempo. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? Bueno, más le vale que me perdonen, porque no nos van a perdonar, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, porque esta palabra es dura y no cualquiera le gusta predicar del juicio que viene, Señor, para este mundo, esta generación. Guarda nuestra descendencia, guarda nuestros hijos, guarda nuestros nietos. Señor, que tu amor, tu misericordia y tu gracia nos acompañe hasta el día en que tú regreses y vengas por nosotros. Ya sea que nos hayamos ido, hayamos muerto, o que nos encuentres en vida. Porque si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti tenemos que morir, Señor. No nos dejes que nos desviemos a las aberraciones, perversidades que este mundo sigue. Guíanos, guárdanos con tu espíritu, guárdanos para ti como ofrenda agradable. Gracias, Señor, mi Dios. A ti levanto, Señor, mi oración, mi adoración. En el día de la aflicción tú estarás ahí conmigo. Oh, gracias, Padre, por tu amor. Nos despedimos de tu presencia sabiendo que tú vas con nosotros. En Cristo Jesús te lo agradecemos, bendito Dios. Amén y amén. Voy a darle un aplauso al Señor. Allá hay café, como siempre lo hacemos, cafecito con pancito. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.